Enhorabuena para todas y todos. ¿Cómo están? Soy Aisa García y hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a explorar a profundidad qué es la cirugía bariátrica. Seguro la han escuchado. Cómo funciona, quiénes son candidatos a hacerse esta cirugía y qué resultados usted puede esperar si quiere tener esta cirugía para verse mejor. Y bueno, para guiarnos en este tema nos acompaña la doctora Norma Basurto Acevedo. Ella es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, o sea que también vamos a hablar del metabolismo, que es un tema muy interesante porque todos nos preguntamos qué pasa con nuestro metabolismo, qué comer, qué no comer, por qué engordamos, por qué enflacamos. ¿Cómo está, doctora Basurto? Así es, un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy grande y que a lo mejor el nombre con el que la gente lo puede identificar es cirugía para la obesidad. Esta cirugía, doctora Basurto, es solo para las personas que han aumentado mucho de peso, o sea, las personas obesas. Dentro de esta cirugía tenemos dos rubros y puede ser cirugía para obesidad y cirugía metabólica, porque no solamente se realiza en pacientes que tienen exceso de peso, también se realiza en pacientes que tienen alteraciones metabólicas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemias, quiere decir los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, que tengan alteraciones metabólicas como síndrome de ovario poliquístico. Son muchas enfermedades las que se pueden corregir con este tipo de cirugía. ¿Se pueden corregir? Exacto. ¿Y dónde es esta cirugía? ¿Aquí en el estómago, más para abajo? ¿Dónde? La cirugía exactamente es en el estómago y en parte del intestino delgado. Y es muy personalizada, o sea, aunque haya diferentes tipos de cirugía, es muy personalizada porque tenemos que ver las características de cada paciente para elegir la mejor opción para él. ¿Y cómo es que ayuda, por ejemplo, en el tema de la diabetes? Hace un cambio no solamente anatómico, sino hormonal. Entonces involucran muchísimas hormonas a nivel cerebral, a nivel de la saciedad, de cómo percibimos nosotros los alimentos y de la interacción que se tiene el hígado con el intestino, con la flora intestinal. Y entonces hacemos que ya está bien estudiado que más del 85% de las personas que son diabéticas, que se someten a estas cirugías, pueden tener remisión de la enfermedad. De ahí la importancia de este procedimiento, porque hemos visto que es de las únicas cosas que pueden llegar a curar. Es una solución, a fin de cuentas. La diabetes, por ejemplo, las dislipidemias, la hipertensión. La hipertensión, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo entender eso? Por la pérdida de peso. Aparte de todas las funciones hormonales, la pérdida de peso hace que el corazón, en palabras como fáciles de entender, hace que el corazón deje de bombear tan fuerte para que alcance a repartir la sangre. No es lo mismo repartirla en 60 kilos que en 120. Está clarísimo. Entonces disminuye la capacidad que tiene que esforzarse la frecuencia cardíaca también. Y entonces los pacientes es impresionante, es algo maravilloso como después de una semana, 15 días, el paciente ya no tiene que tomar muchas veces antihipertensivos, disminuye las dosis de medicamentos para la diabetes y a veces en lo largo de la pérdida de peso a los 3 meses tiene la oportunidad de dejar de tomar todos estos medicamentos para la diabetes. Impresionante. ¿Cómo funciona esta cirugía bariátrica para las personas obesas? ¿Por qué es tan recomendable? ¿Para que dejen de comer tantos alimentos? ¿Qué se produce? Ya usted nos dijo que hay un efecto en el cerebro. Hay dos maneras en las que la cirugía puede ser tan eficiente en la pérdida de peso. A ver. Por ejemplo, hay varias técnicas. Las principales es la manga gástrica, el bypass gástrico y el mini bypass gástrico. De estas ¿Son tres, técnicas diferentes? Son técnicas diferentes. A ver, desmenucemos estas técnicas. Así es. La manga gástrica, por ejemplo, es una técnica donde por medio de la laparoscopía avanzada, que en realidad son 5 hoyitos en el abdomen de menos de 1 centímetro y por ahí tenemos la capacidad de meter instrumentos tan delgaditos que nos permiten ver por una cámara todo el contenido de la cavidad abdominal. Vemos el estómago, el intestino, el hígado, o sea, nos permite tener una visión de todo el interior del paciente. Y la manga gástrica lo que hace es reducir la capacidad gástrica. Por ejemplo, si le caben 5 litros de agua,
nosotros hacemos que se quite el 80% del estómago y se queda aproximadamente el 20% del estómago. Y en lugar de ser un estómago voluminoso donde le caben 5 litros o 5 kilos, queda uno chiquito. Y entonces... O sea, cortan parte del estómago. Sí, se corta parte del estómago. Entonces queda una tirita de estómago donde el paciente, en lugar de comerse 10 tacos, queda saciado con 3. ¿Y cómo es eso de que queda saciado con 3 si antes necesitaba comer 10 tacos? Porque su estómago le dice, ya no te cabe uno más. Exacto. Por eso actúa de diferentes maneras. La primera la acabas de decir exactamente. Por saciedad, por anatomía, ya no le cabe. Por espacio, ya no le cabe. Aunque él quisiera seguir comiendo, aunque uno quisiera seguir comiendo, ya no le cabe. Y la otra es hormonal. A ver cómo funciona En eso. el fondo del estómago está ya muy estudiado que hay muchas interacciones hormonales que nos permiten hacer que el cerebro reciba la señal de que tiene saciedad. Entonces se quitan y se modifican la acción de estas hormonas que nos hacen que nosotros estemos con las ganas de seguir comiendo, que sentamos todo el tiempo esa manera de querer como comer algo o gozar algo, se quita las esa golosinas sensación. que nos encantan, sí, eso te lo quita también. Te lo quita. Es muy particular como el paciente te dice, no, doctor, es que ya el café que lo tomaba con 2 de azúcar, o sea, ya se me hace muy dulce. O sea, lo tomo ya nada más así con un pizquito de azúcar, ¿no? Entonces, eso es con la manga gástrica. ¿Cuáles son las otras 2 opciones? El bypass gástrico y el mini bypass gástrico. A ver, ¿cuál es la diferencia? En el bypass gástrico hay 2 anastomosis, que es la unión del estómago con el intestino y del intestino con el intestino. Entonces, lo que hacemos es que no solamente deje de caberte tanto alimento, sino que aparte no absorbe una parte del intestino la cantidad de carbohidratos que nosotros podamos estar consumiendo. Entonces la pérdida de peso que tiene el paciente la logramos llevar hasta su peso ideal. Y las alteraciones hormonales que esto genera nos permite tener la posibilidad de corregir las enfermedades metabólicas. Pero para las personas obesas, ¿es mejor la manga gástrica o el bypass o mini bypass gástrico? Depende de la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que son obesas pero no tienen todavía diabetes, que no todavía tienen hipertensión, que no tienen alteraciones de enfermedades crónico-degenerativas. Pero son las menos, ¿no? Son las menos, porque pero normalmente la diabetes va asociada a la obesidad. Van en camino a. En camino a. Entonces, está comprobado que es ideal justo detectar a estas personas que todavía no tienen las enfermedades, porque nosotros sí podemos ver en los laboratorios cómo la capacidad del páncreas está disminuyendo, la capacidad del todo el organismo para responder va disminuyendo, y esto hace que nosotros lo detectemos antes, corrijamos antes, y el paciente nunca llegue al diagnóstico de diabetes ni de hipertensión. Que ese es el objetivo que tendríamos que tener como salud. O sea, hacer una medicina preventiva. Como salud pública. Como salud pública. Claro. Para tener que dejar de estar corrigiendo los daños que ya generó esta enfermedad. Porque a final de cuentas, la obesidad es una enfermedad y no por la estética del paciente, sino por las alteraciones metabólicas y las condiciones físicas que le genera al paciente. Es una inflamación general en todos los órganos. Constante. ¿No? Que te provoca, bueno, ya lo vimos cuando la pandemia de la COVID, las personas obesas eran las que más sufrían. Sí, o las complicaciones. Las complicaciones de este virus, definitivamente. Así es. Y el mini bypass gástrico es la unión del estómago chiquito con el intestino. Entonces, actualmente, esas son como Pero diferencias. ¿le coloca algo? ¿Le coloca un bypass? No, hacemos el estómago chiquitito, que le llamamos pouch gástrico, o sea, lo hacemos chiquitito y entonces subimos el intestino y lo conectamos. En lugar de que el alimento pase por el estómago y por mucho intestino. ¿Va directo a dónde? Lo unimos y pasa directo a la segunda parte del intestino. O sea, se dejaría de usar una parte del intestino. Más o menos 180 centímetros a 200 centímetros. ¿Y esto en qué beneficia? Son las alteraciones que nos ayudan a corregir toda la parte hormonal. Interesante.
Entonces, si tienes problemas hormonales, este es un camino también. Nos ayuda mucho a las mujeres, por ejemplo, con la pérdida de peso, las mujeres que no pueden tener bebés porque tienen obesidad. La obesidad genera muchas alteraciones por la grasa. Las mujeres que bajan de peso, y en este caso que las ayudamos con la cirugía bariátrica, corregimos todas esas alteraciones hormonales y las mujeres normalmente después de esto pueden embarazarse sin ningún problema. ¿Y las mujeres con problemas de tiroides son candidatas a esta operación? Sí, sí, porque normalmente a lo mejor no va a quitarles como tal el tema, pero sí disminuye la cantidad de medicamento que requieren para su corrección. Doctora Basurto, ¿y a partir de qué edad se pueden hacer estas cirugías, tanto en personas obesas como en personas muy delgadas? Y también quiero saber si esto se da más o es más recomendable en mujeres que en hombres. Pues es recomendable en mujeres y en hombres. El resultado, la verdad, es que siempre va a ser beneficioso para el paciente. Aquí la diferencia es que normalmente la mujer busca más auxilio que el hombre. ¿Por la estética? Sí, y Nos gusta estar bonitas a todas. Sí, y normalmente piden más ayuda que un hombre en el sentido de toda la salud, ¿eh? Es más fácil que la mujer acuda porque algo sintió a que el hombre acuda porque siente algún malestar. Pero te puedo decir que en los últimos años ha estado incrementando la cantidad de hombres que se preocupan por su salud. Es una buena noticia que los hombres también se preocupen por tener buenos estándares de calidad en la salud. Así es. Y de la edad, ya hay muchos protocolos donde se está haciendo a pacientes pediátricos. Puede ser a partir de los 12 años. Y a nivel pediátrico tienen unos estándares. Si a nivel de cirugía de adulto tenemos muy bien establecidos el equipo multidisciplinario que tiene que participar, a nivel de los niños se tiene muchas fases porque tienen que estar todos en canal para que el niño adolescente evolucione favorablemente. Entonces, sí se puede a partir normalmente de los 12 años. No hay riesgos. No es riesgo porque hay pacientes que lo necesitan, que es más riesgo tenerlos como esa obesidad. ¿Los pacientes obesos o los pacientes que son delgados, pero tienen alguna enfermedad como las que usted describió, la diabetes, por ejemplo? También se puede hacer y esas son técnicas muy específicas que tienen que ver con estas tres grandes que describí, pero son técnicas muy específicas porque lo que queremos hacer en ellos solamente es la corrección metabólica. Por eso hay esta diferencia, ¿no?, en cirugía bariátrica y metabólica. Cuando regresemos de la pausa, yo le propongo que nos establezca las diferencias entre la cirugía metabólica y la bariátrica. Y es buena noticia esta de que los niños también pueden ser candidatos a esta cirugía. Vamos a una pausa, ya regresamos, así que atentos. Cuando regresemos vamos a volver a hablar de esta cirugía que sirve tanto como para personas con un poquito de más en el peso como para personas delgadas. Tiene sus beneficios. Veamos a la vuelta. Estamos de regreso en esta interesante plática con la doctora Norma Basurto Acevedo, quien es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Y justamente queremos saber la diferencia entre una y otra cirugía, doctora Basurto. ¿Cuándo se aplica una, cuándo se aplica otra? La cirugía metabólica es la cirugía que se hace para el paciente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, que no es tanto por el peso, sino que son las alteraciones que ya tiene a nivel hormonal, endocrinológico, y la cirugía, estos cambios, estos switch que hacemos a nivel intestinal nos ayudan a corregir y en muchos casos a hacer que el paciente de tomar 10,000 pastillas que en la mañana, que en la tarde, que inyectarse. Y que el hígado se ve afectado a la par. Que genera otras alteraciones, claro. No solamente
justo en el estómago, irritación gástrica, a nivel de colon, o sea que empieza a ser un ciclo. Yo siempre le digo al paciente, o sea, es un ciclo el que lleva el paciente con este tipo de enfermedades, porque empieza a alterarse una cosa y entonces se empieza la otra. Y entonces la cirugía metabólica nos ayuda a hacer estas correcciones por los switch o uniones que hacemos a nivel intestinal. Entonces hormonalmente cambia el sistema y nos permite corregirle todo esto. Y la cirugía bariátrica, que es para pacientes que tienen estas enfermedades y tienen obesidad, o tienen obesidad y están a punto de tener estas enfermedades, con la pérdida de peso nos ayuda a corregir todo esto. Y es importante aclarar que para que todo esto suceda, necesitamos que el paciente forme parte del equipo con los médicos para que nosotros lo ayudemos a llevar esto a algo beneficioso para toda su vida. O sea, que sepa a qué se somete con la cirugía y qué beneficios le va a aportar. Yo le digo a los pacientes que es un trabajo en conjunto, porque a mí me puede quedar muy bonita la cirugía, pero si no hacemos ese match en equipo, del equipo multidisciplinario, el paciente, médico, el paciente al final puede terminar haciendo cosas que haga que vuelva a subir de peso, a que tenga una retomar los reganancia de hábitos peso. anteriores a la operación. Así es. Ahora, ¿la cirugía bariátrica o metabólica tiene riesgos? Todas las cirugías tienen riesgos. ¿Cuáles son los principales? Podría ser, no sé, a lo mejor las alergias, un paciente que nunca se ha operado de nada, o que no toma muchos medicamentos, no sabe si es alérgico a una u otra cosa, pero a final de cuentas estás en un ambiente controlado. Entonces ya tenemos medicamentos que si en ese momento hace alergia a algún antibiótico, a algún analgésico, se pone el medicamento para contrarrestar este tipo de riesgos. Otra cosa es el sangrado. Todos los procedimientos quirúrgicos llegan a tener el riesgo de sangrados por mínimos que sean, y la verdad es que ya contamos con tanta tecnología que nos permite que por medio de medicamentos nosotros controlemos los sangrados, por medio de materiales que nosotros usamos. Entonces cada vez la cirugía se va haciendo más práctica y con menos riesgos. Y ese punto, fíjate, es bien importante. A ver. Yo creo que la gente piensa que la cirugía bariátrica, no sé, va a tener muchos días en el hospital o va a ser algo que le genere dejar de hacer sus labores cotidianas. ¿Es ambulatoria? Y literalmente el paciente llega, se opera, ese día se recupera y al otro día empezamos en la mañana con la dieta y se va a casa. Esa es una muy buena noticia. Ahora, ¿es verdadero o falso? Nos preguntan en la cuenta de @TelesurEnglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés de Telesur. Nos preguntan si esta cirugía ayuda a reducir la apnea del sueño. Sí, es otro de los problemas que tienen los pacientes con obesidad. No duermen bien, no oxigenan bien, roncan, y entonces estos pacientes ni descansan ni se recuperan, y eso también hace que les dé más hambre, y entonces en el día normalmente están dormitando o están cansados porque no logran oxigenar suficientemente bien como para recuperarse en la noche. ¿Y es verdadero o falso que ayuda a reducir o a eliminar el reflujo gástrico? Sí, también. ¿También? También. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen mucho reflujo, que hay que corregirlo porque no solamente es por la obesidad, y entonces estos pacientes son de las peculiaridades de cada paciente. Si tiene eso, a lo mejor es más candidato a hacerle un bypass, porque entonces quitamos totalmente el riesgo del reflujo, y hay pacientes que solamente por la obesidad tienen reflujo y con una manga gástrica es suficiente para corregir este tema. Otra pregunta, doctora, nos llega a la cuenta también de @IsaEntrevista y dice así: ¿de qué manera este tipo de cirugía impacta en la salud mental y emocional de los pacientes? Yo sé que usted no es psicóloga, pero seguro sus pacientes han tenido una notoria mejoría, ¿o no? Sí, la verdad es que una de las cosas se le ve contenta yo con eso. elegí esta alta especialidad es porque al paciente le cambia la vida. Le cambia la vida. Definitivamente la cirugía bariátrica le cambia la vida al paciente. Después de la cirugía
es como si tuviera una segunda oportunidad de vida y volver a comenzar. Entonces es la oportunidad que tienen de hacer las cosas que se hicieron mal desde un inicio. Eso es lo que el paciente refleja y lo que el paciente te expresa después del procedimiento. Ahora bien, ¿es verdadero o falso que ayuda en temas de fertilidad cuando la paciente es obesa, se quiere embarazar y no lo logra? ¿Al someterse a esta cirugía puede cambiar también este tema? Sí, de hecho muchas pacientes con obesidad, como llegan con nosotros es justo por el tema de fertilidad. La grasa hace que se secuestren muchas hormonas y eso impide que la paciente pueda llegar a tener un embarazo. O lo tienen y no lo logran terminar por alteraciones que se generan hormonalmente. Entonces las pacientes se operan, pierden el peso que necesitan perder y sin necesidad de alguna otra cosa, la paciente se puede embarazar sorprendentemente. La calidad de vida me queda claro que mejora, Sí. pero ¿la esperanza de vida se alarga? Sí. Y con la calidad de vida. O sea, la esperanza de vida la podemos alargar con una buena calidad de vida, que eso es lo importante. Ahora nos preguntan también en la cuenta de @Isa Entrevistas si es verdadero o falso que la cirugía bariátrica puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas. Sí, por la obesidad. Así de sencillo. El que el paciente pierda peso quita el hígado graso, que es la esteatosis hepática, y eso disminuye el riesgo de tener enfermedades a nivel de hígado. Bueno, ya hablamos de los beneficios, doctora, pero me imagino que hay personas que no son candidatas a la cirugía tanto bariátrica como la metabólica. ¿En qué casos? Por ejemplo, los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer no son candidatos a cirugía bariátrica. Tienen que tener un periodo libre de la enfermedad para que sean candidatos a cirugía bariátrica. Los pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas diagnosticadas, depresiones severas, bipolaridad, este tipo de enfermedades que no estén bien controladas, también no son candidatos para la cirugía bariátrica. ¿Y cuando hay obesidad mórbida, sí son candidatos, sí o hay casos excepcionales? Hay casos excepcionales con estas dos particularidades que tendríamos que analizarlo en conjunto con muchos especialistas para primero tratar de corregir esto y después hacer la cirugía. ¿La persona cuando sale de la cirugía ya sale delgada o tiene un proceso para bajar de peso? Tiene un proceso, es un proceso ¿Cuánto para dura, bajar doctora, de peso. más o menos? Depende de los kilos que tenía antes. Sí, el cambio más notorio, de hecho, son los primeros 15 días y después a los 3 meses y prácticamente a los 6 meses ya es un cambio total, ¿no? Normalmente decimos que hasta el año logramos tener el objetivo de la pérdida total. ¿Es verdadero o falso que hay un límite de edad para practicarse una cirugía bariátrica? Actualmente cada vez se ha extendido más porque se ha visto cómo mejora la calidad de vida del paciente. Entonces ya hay pacientes que tienen 70 años en condiciones físicas que son buenas para él, que lo único que les limita es el peso y entonces se les hace la cirugía y corrigen perfectamente y el resto de años que tienen una buena calidad de vida. Importantísimo. La quiero invitar para hablar de metabolismo en otro programa. Claro Así que sí, con mucho gusto. Sí, si me acepta la invitación, la tendremos aquí en otro programa para hablar de metabolismo, que es muy importante para que conozcamos qué tipo de metabolismo tiene cada persona, porque eso nos va a permitir tomar decisiones en la vida y mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctora Basurto. Y bueno, gracias también por aclararnos que la cirugía bariátrica es una opción sobre la mesa, pero debe tomarse la decisión con mucha seriedad y responsabilidad, porque es una cirugía. Siempre es una cirugía y tiene sus riesgos, como ella bien nos indicó, pero tiene muchos beneficios que hay que tomarlos en cuenta. Yo espero que el programa haya sido de utilidad y que su día siga siendo maravilloso. Soy Aisa García y me despido. Hasta la próxima.